A todos, muchas gracias por conectaros. Continuamos con este ciclo de conferencias que iniciamos en el Colegio Notarial de Cataluña, los webinars cada miércoles a las 7:30. A mí me ha correspondido organizar las conferencias relativas a materias de ley de jurisdicción voluntaria. Ya hemos hecho una anterior y hoy contamos con la presencia de dos compañeros muy admirados y de los que estamos muy agradecidos por su presencia para hablarnos de la interpelato in iure desde una perspectiva práctica. Son además compañeros de distrito, Carlos Vázquez Atkinson e Iván Emilio Robles Caramazana, y creo que les puede interesar muchísimo esta conferencia. Desde luego van a abordar cuestiones muy interesantes desde el punto de vista práctico y creo que van a solucionar muchas o dar respuesta a muchas de las dudas que nos podemos plantear a la hora de afrontar un expediente como este. Así que os agradezco muchísimo la presencia, la preparación y todo lo que vamos a aprender con vosotros. Os lo agradecemos de verdad desde el Colegio Notarial y nada, estamos esperando escucharos. Así que doy la palabra a Carlos Vázquez Atkinson en primer lugar y luego hablará Iván Emilio Robles. Muchas gracias. Adelante, Carlos. Hola, buenas tardes y gracias, Raquel, por la introducción y sobre todo por la confianza depositada en nosotros. Esperamos poder corresponderla. Comenzando con la exposición, debemos decir que la interpelatio in iure aparece regulada en el artículo 1005 del Código Civil, el artículo 461.12 del Código Civil catalán, el artículo 348.2 del Código aragonés, el 315.2 de la compilación navarra y el artículo 143 de la ley vasca. Por analogía, interpretación extensiva o supletoria, también sería aplicable toda la legislación, jurisprudencia y doctrina existente sobre citaciones, notificaciones y emplazamientos y de rebote sobre residencia y domicilio. En primer lugar, lo que hay que decir es que esta regulación, aunque tiene innegables repercusiones sustantivas, es de carácter eminentemente procesal, sobre todo en el caso del Código Civil catalán. Por lo tanto, es una materia reservada al Estado según el artículo 149.1.6 de la Constitución. En consecuencia, si fuera impugnada, muy probablemente sería declarada inconstitucional. Como está en la mente de todos, es bastante dudoso que llegue a impugnarse el artículo 461.12, pero cualquier abogado podría suscitar una cuestión de inconstitucionalidad en un proceso y si fuera admitida, muy probablemente prosperaría. Ahora bien, no creo que ello tenga mayor trascendencia. Por una parte, no alcanzaría la inconstitucionalidad a la parte sustantiva de tenerse por repudiada la herencia y por otra parte, en cuanto a la parte procedimental, como la regulación catalana es mucho más rigurosa y detallista, con dar cumplimiento a esta se daría cumplimiento ampliamente a la legislación estatal. Así pues, aunque hubiera inconstitucionalidad, no creo que tuviera mayor trascendencia práctica. Dicho esto, comienzo la exposición y por el orden en que se suceden las cuestiones en la práctica, comenzando pues por la competencia. Distinguimos una competencia funcional y una territorial. En cuanto a la competencia funcional, desde la nueva ley de jurisdicción voluntaria ya no es judicial, es exclusiva de los notarios y además no compartida con ningún otro organismo o autoridad. Iniciada la tramitación de una interpelatio in iure, se produce, según la ley de jurisdicción voluntaria, una excepción de cosa juzgada formal, es decir, que no puede iniciarse ante otro notario una misma interpelatio referida a un mismo requerido y a una misma sucesión. Quizás por ello fuera aconsejable que los colegios notariales arbitraran un registro semejante al que existe para las declaraciones de herederos ab intestato para intentar evitar duplicidades. En cuanto a la competencia territorial, no viene regulada, por lo tanto, puede ser competente cualquier notario a elección del requirente. Si bien, claro está, las notificaciones habrá de hacerlas el notario hábil para actuar en lugar del domicilio del requerido.
El resto de los trámites puede hacerlo cualquiera de los notarios que actúen. Parece lógico que el notario que inicie el procedimiento sea el mismo que lo termine, pero ello no es exigencia de validez. Lo importante es que el notario que termine el expediente es el que debe de juzgar si se han cumplido todas las publicaciones y notificaciones necesarias. Si el requerido residiera en el extranjero, puede hacerse a través de notario extranjero, de cónsul español en lugar de residencia, o emplearse el procedimiento previsto en el Reglamento 1393/2007 relativo a la notificación y traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil y mercantil. Dicho esto, paso al siguiente punto relativo al plazo. Y en este punto distingo un plazo inicial y un plazo final. En cuanto al plazo inicial, según el artículo 1004 del Código Civil, no podrá iniciarse la interpelatio hasta pasados 9 días desde el fallecimiento del causante. Según el Código Civil catalán, hasta pasados 30 días, al igual ocurre en Aragón. Este plazo tiene su origen histórico en las partidas y no tiene otra razón de ser que dejar un periodo para llorar y despedir al difunto, y en el caso catalán tiene una razón de ser práctica, es que como nadie puede aceptar o repudiar una herencia sin estar cierto de la muerte de la persona a quien haya de heredar y de su derecho a la misma, será necesario tener el certificado de función, el certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad y, en su caso, la copia del testamento y la declaración o declaración de herederos ab intestato. En cuanto al plazo final, surge aquí el problema de si puede intentarse una interpelatio in iure referente a una persona fallecida hace ya muchos años. Es algo parecido a lo que se nos plantea, supongo a muchos, con las declaraciones de herederos ab intestato, en que nos comparecen personas intentando escriturar a su nombre propiedades que figuran a nombre de sus abuelos, de quienes pasaron a sus padres y de ahí a los nietos que ahora comparecen en nuestra notaría. En este punto había un problema en Cataluña, pues el anterior artículo 28 del Código de Sucesiones, que era el que regulaba la interpelatio in iure, disponía que el derecho del llamado a aceptar o repudiar la herencia prescribe a los 30 años contados desde que le fue deferida. En la práctica, sin embargo, ello no impidió que los jueces tramitaran interpelatio in iure relativas a personas fallecidas desde hace muchos años, pues de una parte se desconocía, al menos prima facie, el momento en que tuvieron conocimiento de que la herencia les fue deferida, y de otra, en la mayoría de los casos, más que verdaderas aceptaciones, lo que recogemos en las notarías son plasmaciones documentales de aceptaciones tácitas que han tenido lugar hace muchos años. En la actualidad, este problema ha desaparecido, pues el artículo 461.12 actual dice que el derecho del llamado a aceptar o repudiar la herencia no está sometido a plazo. Y el artículo 465.1.3 remarca que la acción de petición de herencia es imprescriptible, salvo los efectos de la usucapión en cuanto a los bienes singulares. En derecho común, en cambio, el Tribunal Supremo tiene declarado que el plazo de prescripción de la acción de petición de herencia es de 30 años. Pero este plazo se refiere más a la acción de petición de herencia en su aspecto de acción reivindicatoria que no declarativa, y por otra parte el plazo se cuenta desde el momento en que el poseedor aparente comienza a poseer los bienes exteriorizando su intención de hacerlos propios. En definitiva, pues no hay ningún problema actualmente, tanto en derecho catalán como en derecho común, en intentar una interpelatio in iure de una persona fallecida hace muchos años. El único problema puede ser el que surja de tener que acreditar el encadenamiento de transmisión del jus transmissiones, con lo cual pasamos al siguiente punto, el de la legitimación activa, con lo que paso el testigo a mi compañero. Buenas tardes, buena tarde a todos los que estáis conectados.
¿no? Agradeceros vuestro interés y vuestro tiempo, y a la Junta Directiva y a Raquel, como vicedecana, agradecer que haya confiado en nosotros para presentar esta ponencia sobre el expediente de interpellatio iure desde una perspectiva de carácter práctico. ¿Por qué? Porque es una institución que se caracteriza esencialmente por su practicidad. Debemos decir que en la actualidad y después de 5 años ya se ha demostrado el éxito que tiene, porque hemos calculado a partir de los índices y un sondeo con los compañeros que pueden ser que se hayan tramitado más de 4.000 expedientes. Y no solamente se han tramitado los expedientes, sino que en la práctica han conseguido en la mayoría de los casos su finalidad, que es la aceleración y la precipitación del fenómeno sucesorio mediante la aceptación o repudiación del requerido, y que incluso, como hemos podido ver en los propios despachos, la realización de la partición de la herencia. La interpellatio iure provoca una ruptura en el hierro en las relaciones entre requiriente y requerido, y seguramente en muchos casos la incorporación de terceros profesionales que provocan la precipitación de la sucesión. Pero el aspecto práctico destaca esencialmente en cuanto a aplicación de las normas. Y el por qué es porque están reguladas en un único precepto. Es decir, hay una orfandad, una regulación de carácter incompleta, que no necesariamente debemos estimar que sea algo negativo. Esto provoca que necesariamente fijemos cuáles son los intereses en juego que concurren en interpellatio iure a la hora de tomar decisiones sobre las distintas opciones que se nos pueden presentar. Desde un punto de vista práctico, creo que es interesante poner un supuesto de hecho sencillo para que nos permita de hilo para seguir la conferencia. Como por ejemplo sería un causante que fallece a intestato con 2 hijos, uno de los cuales, el mayor, que es proactivo y tiene una hija, está interesado en arreglar la sucesión. Sin embargo, el segundo, el menor, con la vida solucionada, pues le es igual no proceder o no a la formalización de la sucesión. Pues bien, la interpellatio iure tiene por finalidad, ¿no?, desencallar este tipo de sucesión. Pues bueno, para fijar cuáles son los intereses en juego, indicaremos que concurren en primer lugar el del requirente y el del requerido. El interés del requirente indicaremos que es el que es objeto de protección a través de la interpellatio iure. El requirente está interesado que esa situación de interinidad en cuanto a la titularidad de las relaciones jurídicas del causante, tanto las activas como las pasivas en régimen de responsabilidad, termine y se encuentra con un eventual pasivo evasivo, un interesado en la sucesión, que adopta una conducta no proactiva y por lo tanto no participa en la sucesión realizando la correspondiente aceptación. Este pasivo evasivo hay que destacar que no hace falta que sea de carácter doloso, puede ser simplemente negligente, por error, por impericia, ¿no?, pero no exige un dolo de carácter especial. Pero este interés, el del requirente, es el que protege la institución de la interpellatio iure, pero no es el único. En la interpellatio iure está el interés del requerido. El requerido es un interesado en la sucesión que a priori tiene un derecho a aceptar o a repudiar la herencia que no está sometido a plazo, en principio imprescriptible, y sin embargo, como consecuencia de la interpellatio iure, se encuentra que su delación pasa a ser caducable en el ámbito del derecho civil de Cataluña en un plazo de 2 meses de la interpellatio, en el ámbito del derecho común en el plazo de 30 días, y no solamente eso, sino que ya no lo va a poder ejercitar mediante la aceptación y la repudiación, que es una declaración de voluntad de carácter consciente y libre, sino que incluso se le va a imponer una de carácter presunta por parte del registrador deducida de su omisión. Y no solamente eso, es que la declaración de voluntad presunta puede llegar incluso a que implique la extinción de su delación, como por ejemplo puede ocurrir en Cataluña, que provoca la repudiación. Ante esta situación, ¿cuál es la función del notario? Pues la función del notario es realizar un equilibrio entre los intereses del requiriente y del requerido, realizando buscando una imparcialidad proactiva y protegiendo todos los intereses en juego. Hay que destacar que aunque estemos ante un expediente de jurisdicción voluntaria, donde en principio no existe contenciosidad, indicaremos que sí, no la existe de una forma presente, pero sí que la hay latente. Y lo que no hay duda en que una interpellatio iure lo que hay es una falta de comunicación presente y que incluso puede haber una contradicción de intereses manifiesta, como por ejemplo ocurre en aquellos supuestos en los cuales en el ámbito del derecho común la interpellatio la pone el acreedor contra el heredero, que si no hace una declaración va a responder ultra vires con todos los bienes, o en el ámbito del derecho catalán cuando la interpellatio la pone uno de los coherederos contra otro coheredero que se va a beneficiar de una repudiación de carácter presunto. Pues bueno, la función del notario de todas formas no se limita exclusivamente a conjugar estos dos intereses y proteger a la posición de ambas partes. También, como funcionario público y profesional del derecho, está garantizando la certeza y la firmeza del expediente, con lo cual, a la hora de tomar decisiones sobre cuáles de las opciones
no se le presentan ante la falta de regulación, deberá adoptar aquellas que den más certidumbre y firmeza al expediente, aquellas que le den solidez. Para lo cual, y teniendo en cuenta que se nos ha planteado la cuestión desde un punto de vista de carácter práctico, hablar de practicidad es igual que hablar de resultados. Y si levantamos la cabeza, al final podemos decir que el expediente de interpellatio injure, cualesquiera que sean los requisitos y las normas que apliquemos, al final va a acabar de tres maneras esencialmente. Podríamos decir en tres montones. Un montón donde podríamos colocar aquellos supuestos en los cuales el requerido, como consecuencia del interpelatio, realiza la declaración de voluntad, bien de aceptación o bien de repudiación. Después estaría otro montón, en aquellos supuestos en los cuales vamos a tener una declaración de carácter presunto porque el requerido no ha ejercitado esa facultad. Pero en ese montón encontramos aquellos supuestos entre aquellas opciones que hay incertidumbre jurídica, ¿no? Optamos sobre las que son más seguras y firmes y no hay discusión por parte de la doctrina y la jurisprudencia. Y en último término tendríamos aquellas interpelatios injure que acaban con una declaración presunta, pero que de las distintas opciones se opta por aquellas que, sin no ser ajustadas al ordenamiento jurídico, pueden dar lugar a incertidumbre y son más susceptibles de impugnabilidad, o al menos que cuando posteriormente se va a buscar la eficacia del expediente de interpellatio injure, por ejemplo, ante el notario para que realice la partición basada en una repudiación, o bien para su inscripción en el registro de la propiedad, o en último término, ante la propia autoridad judicial cuando se realice la impugnación, puedan ser objeto de, tengan más motivos para que sean objeto de la correspondiente impugnación. Indicaremos que si el expediente acaba con la declaración de voluntad del requerido, aquí se satisfacen todos los intereses. El requirente verá como la situación de integridad de las relaciones jurídicas sucesorias ha terminado. El requerido verá satisfecho su interés de que la adquisición de la herencia o la pérdida de la misma se produce por una declaración de voluntad del mismo y no impuesta por una presunción legal. Y en cuanto al notario, porque daremos certeza y firmeza a un expediente que difícilmente será objeto de impugnabilidad. Con lo cual, a la hora de toma de decisiones en situaciones de incertidumbre que se nos irán presentando a lo largo de la exposición, creemos que debemos optar o aconsejaremos hacerlo por aquellas que nos den mayor certidumbre o que nos coloquen el primero de los montones que provoque una aceptación o repudiación. Dicho esto, vamos a entrar en todos y cada uno de los requisitos que me corresponde examinar, que hacen referencia a la legitimación activa, a la legitimación pasiva y después a la diligencia de notificación. En cuanto a la legitimación activa, el artículo 461.12 del Código Civil de Cataluña dice que las personas interesadas en la sucesión, incluidos los acreedores de la herencia o del llamado, son los que tienen la legitimación activa. Y por lo que hace referencia al artículo 1005 del Código Civil se pronuncia en un sentido parecido. Cualquier interesado que acredite su interés en que el heredero acepte o repudie la herencia. Es decir, son conceptos jurídicos indeterminados, pero bastante amplios. Vamos a examinar todos y cada uno de los supuestos que se nos pueden plantear o que se nos han ocurrido. En primer lugar, la del heredero que ya ha aceptado la herencia. Este caso es un caso que no es controvertido y no plantea ningún tipo de problema. Deberá aportar la correspondiente certificación de función, las últimas de voluntades, si se trata de una sucesión testada, el testamento que deberá incorporarse o, en su caso, la declaración de herederos, cuestiones que posteriormente también examinaremos, así como también la escritura de aceptación de herencia. Después tenemos el supuesto en que hay llamamiento a favor del requiriente, pero este todavía no ha aceptado, que es el que en la práctica, cuando entran por la puerta de la notaría, es el que más se produce. La mayoría de la doctrina, con razón, entiende que sí, que tiene interés en la sucesión y que también estará legitimado. Y utiliza también como argumento que el sustituto vulgar, que exclusivamente tiene vocación, ni siquiera tiene delación, tiene interés legítimo. En mi opinión, en cuanto a este argumento, no es muy acertado, porque el sustituto vulgar no es que no acepte, es que no puede aceptar, porque mientras que no tenga delación no podrá realizarlo, con lo cual no sería verdaderamente aplicable. En otro lado, aquí se plantearía, nos encontraríamos ante una situación paradójica. Imaginémonos un supuesto de un interesado que interpone la interpellatio injure sin haber aceptado y, sin embargo, y después esta acaba mediante una declaración presunta de repudiación y con posterioridad este repudia. Ante esta situación, indicaremos que creo que se nos colocaría el montón de susceptibles de impugnación, porque fácilmente, ¿no?, los representantes del presuntamente repudiante podrían alegar una mala fe, abuso de derecho en cuanto a las circunstancias en las cuales se ha ejercitado el correspondiente derecho. Con lo cual, en mi opinión, debemos aconsejar tanto a los requirentes como a sus asesores legales que procedan a la aceptación, porque además es lo que quieren en los mayores casos. Con lo cual, previamente a la interpelación injure se hace la escritura de aceptación. Aquí no hace falta hacer constar que si se hace pura y simplemente o a beneficio inventario. Basta
utilizar el término de aceptación y en la parte expositiva de la escritura hacer, bueno, la parte expositiva de la escritura hacer constar lo que hemos mencionado anteriormente del certificado de función y últimas voluntades. Y si aún así el requirente tiene interés en interponer la interpellatio in iure sin hacer la aceptación, pues declaremos que lo tendrá que justificar. Y en mi opinión sí que sería justificable. Puede haber casos, como por ejemplo en el que hemos puesto con anterioridad. Imaginemos que no, el heredero proactivo está interesado en saber si su hermano va a repudiar, porque como es una sucesión ab intestato y no tiene descendientes, si él repudiare, él también repudiaría la herencia y por vía de derecho de reglamentación pasaría en favor de su hija y podría adquirir el correspondiente piso. O imaginemos aquellos supuestos en que el causante pues, tuviera numerosas deudas y al ser varios los llamados a la sucesión y hay que formalizar una dación en pago, interesa que no todos ellos queden contaminados, ¿no? con las deudas del causante, aunque acepten a beneficio de inventario, y por lo tanto hacer una interpellatio in iure, porque si uno de los requeridos acepta, pues los demás procederían a su correspondiente repudiación. Si esto fuera así, en mi opinión, bastaría la parte expositiva explicar y anunciar cuál es esa justificación y además hacer constar que la interposición de la interpellatio in iure en ningún caso implica una aceptación expresa o tácita por parte del requirente. Respecto del sustituto vulgar, no plantea ninguna duda de que tiene interés legítimo para requerir siempre a personas llamadas a la sucesión con carácter preferente al mismo. Por ejemplo, el sustituido. Lo mismo podemos decir de los sucesores ab intestato cuando hace el requerimiento a llamados con grado o con orden preferente al que hace el requerimiento. Respecto a si el legatario tiene legitimación, si es de cosa específica y determinada, a los efectos de que se le proceda a la entrega de la cosa legada, entiendo que sí que tiene legitimación. Si en el testamento está autorizado para tomar posesión por él mismo, deberá alegar, pero creo que será fácil acreditar algún tipo de interés. Basta que la concurrencia, por ejemplo, con el heredero, que por ejemplo él sea usufructuario y saber quién sea el heredero puede ser determinante para que él proceda o no a aceptar el correspondiente legado. Dicho lo anterior, pues tenemos el caso del contador partidor. En principio no necesita de la colaboración de los herederos ni tampoco saber cuántos son a los efectos de realizar la partición, pero sí que puede tener interés en saber precisamente cuántos son y quiénes son los herederos a la hora de hacer los lotes y las adjudicaciones o incluso posteriormente a que haya hecho la partición para que ésta adquiera carácter definitivo mediante la correspondiente aceptación por lo mismo, con lo cual creo que también podríamos sostener que tiene interés legítimo. Respecto al albacea, en la medida que es un ejecutor de últimas voluntades, aunque no se le ha atribuido expresamente la facultad de partir, entiendo que sí que tendría legitimación a los efectos de precipitar y finalizar el fenómeno sucesorio. El último término expresamente se plantea la de los acreedores tantos del causante como los acreedores del llamado. Expresamente recoge el Código Civil de Cataluña su legitimación. El principal problema es que que se plantea es la acreditación de su condición de acreedores. En mi opinión, no será suficiente para una protección de ese equilibrio entre la posición del requirente y el requerido, exclusivamente aquellos supuestos en los cuales la prueba se basa en sus exclusivas manifestaciones. Dudoso también si se basa exclusivamente en documentos unilateralmente de carácter privado redactados por el acreedor, como por ejemplo puede ser una factura. Ningún problema debe plantear en aquellos supuestos en los cuales se reconocido un documento público, bien sea una escritura pública o bien sea en una sentencia. En cuanto a los acreedores del llamado, también tiene la correspondiente legitimación, pero hay que destacar el ámbito del Código Civil de Cataluña que se puede producir la circunstancia que como consecuencia de la interpellatio in iure provoquen una repudiación presunta que después se vean obligados a impugnar porque se ha realizado en fraude de acreedores. Lo cuento desde un punto de vista exclusivamente anecdótico. Después tenemos otro puesto de personas ajenas a la sucesión, como por ejemplo, imaginémonos una finca que pertenece al causante que hemos tenido anteriormente, una cuota indivisa, y fallece. El otro está interesado en interponer la acción de división de la cosa común y por lo tanto dice que tiene interés legítimo en poner la interpellatio in iure, lo cual sostiene y defiende una gran parte de la doctrina. En mi opinión, y basándome siempre en los resultados, no me gustaría encontrarme con un expediente de interpellatio in iure que terminara con una declaración presunta de repudiación del llamado o llamados, imaginémonos que son varios, y posteriormente el comunero no ejercita la acción de división de la cosa común. En mi opinión, el comunero tiene la facultad de interponer la demanda contra el causante y sus ignorados herederos. Y dentro del procedimiento hacer las labores de investigación de quiénes son
de quiénes son los verdaderos sucesores y llamarlos al proceso. Y si después estos no comparecen, quedarán en rebeldía. Pero bueno, este silencio en ningún caso podría ser interpretado como una interpellatio injurie que provocara una repudiación, simplemente la consecuencia de la rebeldía. Además, le sería más fácil al comunero, en ese caso, obtener los elementos integrantes de la sucesión, como por ejemplo la copia del testamento, pudiendo solicitar la copia del mismo a través del auxilio judicial. Después de lo mencionado anteriormente, uno de los problemas que se plantea es, aparte de la legitimación, es la acreditación tanto de la posición jurídica del requiriente como del requerido, si debe acreditarla o no el requiriente. En mi opinión, sí. En la sucesión testada habrá que incorporar el testamento y la sucesión habiente estato la declaración de heredero. Hay algunos que consideran, como en el caso que he explicado, que eran simplemente dos hermanos, que si el notario que resulta notorio que tiene la consideración de legitimación no sería necesario. De todas formas, es importante la incorporación de todos los elementos del fenómeno sucesorio para proteger la posición del requerido, porque puede ser que no siquiera tenga conocimiento de la delación y después va a tener un plazo muy breve de 2 meses para proceder a aceptar o repudiar si del derecho catalán estuviéramos hablando. Yo me encontré un caso concreto que cuando hice la interpellatio injurie de un hermano a otros 2, no solamente no tenían conocimiento de la delación, sino que en ese momento tuvieron conocimiento del fallecimiento de su padre. Mencionado lo anterior, y una vez estudiada la legitimación activa, vamos a hacer referencia a la representación. ¿Qué facultades hacen falta? Indicaremos que no es un acto de carácter personalísimo, con lo cual se actuará a través del representante. Ningún problema en materia de representación legal presentan los padres, que deberán concurrir conjuntamente, o el tutor, que también podrá interponerla sin necesidad de interpretación de autorización judicial. Por lo que respecta al apoderamiento, indicaremos que hacen falta poderes que sean suficientes y los principales o casos más duros que se plantean es, por ejemplo, el poder general para pleitos. Al respecto, entiendo que sí que es suficiente para que el apoderado pueda interponer la interpellatio injurie en la medida que incorpora actos procesales y actos de jurisdicción voluntaria y en numerosos casos también actas de carácter notarial. En cuanto al poder general para aceptar y partir herencias, ¿no? Que en estos casos, en la medida que también está facultado para partir y que se suele poner la cláusula que se pueden hacer todos los actos preparatorios y complementarios y necesarios para hacer la partición, entiendo que también estaría legitimado para realizar la correspondiente partición. Y lo mismo podemos decir del poder general. No obstante, este problema en la práctica ya me he dado cuenta que no se plantea en la medida que la mayoría de mis compañeros han incorporado a sus modelos de poderes generales para pleitos, de poderes para aceptar o de poderes de herencia y los poderes generales expresamente la facultad de imponer la interpellatio injurie. En cuanto a un caso sí que no plantea ninguna incertidumbre, para mí es el del mandatario verbal. En este caso no cabe la posibilidad de que un mandatario verbal pueda realizar la interpellatio injurie, en la medida que va a provocar que la delación del requerido de carácter indefinido se convierte en un derecho de carácter caducable. Con lo cual, estimo que no cabría la posibilidad de esa interpellatio injurie. Dicho lo anterior, vamos a hacer referencia a la legitimación pasiva, es decir, al requerido. El Código Civil de Cataluña también, el Código Civil común hablan del llamado y el llamado a la herencia, ¿no? Como utilización o como expresión, con lo cual no cabe ninguna duda de que tiene legitimación el heredero. Pero todo heredero, no, solamente aquel heredero que tenga una delación a su favor, es decir, que sea susceptible de aceptación, con lo cual no debería ser objeto de interpellatio, por ejemplo, el sustituto vulgar, mientras que no ya se ha extinguido la delación a favor del sustituido. Tampoco en aquellos supuestos en la sucesión habiente estato que se trate de órdenes o grados preferentes a los llamados en primer lugar, o bien cuando se trate de una delación bajo condición suspensiva potestativa, en cuyo caso, ¿no?, hasta que no se cumpla el elemento constitutivo de la condición, no cabría la posibilidad de poner la interpellatio injurie. Respecto del requerido, diremos que debe estar perfectamente identificado y localizado. Con eso que quiero decir que entiendo que no cabe una interpellatio realizada de forma genérica. Imaginemos el caso que hemos puesto de los 2 hermanos, ¿no?, que el hermano pequeño, objeto de la interpellatio, ¿no?, se ha ido al extranjero y tenemos conocimiento que tuvo 5 o 6 hijos, pero no sabemos ni cuáles viven ni cuáles son. Aquí no cabría la posibilidad de hacer una interpellatio de forma genérica. Después, tampoco, en mi opinión, en aquellos supuestos en los que se desconociera de una forma absoluta el domicilio. El requerido debe ser objeto de identificación y de localización. El objeto del mismo es el pasivo evasivo, pero no aquel pasivo desaparecido o el pasivo que podríamos llamar desconocido. Cabe la posibilidad de poner interpellatio contra varios coherederos por requeridos. Indicaremos que sí, siempre que tengan delación
a su favor todos ellos. Cabe la posibilidad de realizarlo de una forma sucesiva. Un supuesto especial que se plantea es, digamos, el supuesto del ejemplo, el heredero ese pequeño que fallece, no tiene hijos y ha heredado su mujer. ¿Cabe la posibilidad de poner la interpellatio injure contra la mujer? Indicaremos que sí, pero ojo, el transmisario, la interpellatio injure tiene que estar destinado a aceptar la herencia del transmitente y posteriormente, dentro de la misma interpellatio, que creo que se pueden acumular, que acepte la herencia que el transmitente tiene, la del primer causante. Lo que no cabría es poner una interpellatio injure para que la esposa transmisaria aceptara en nombre del transmitente la primera de las sucesiones, porque no la adquirirá esa condición si no acepta la herencia, la segunda de las herencias. También desde un punto de vista práctico, destacar en aquellos supuestos que estén sujetos al derecho civil de Cataluña, ¿no?, que la interpellatio injure, que por ejemplo pongamos en la sucesión que hemos hablado que hubiera un testamento a favor de ese hijo pequeño en que fuera el único heredero, si ponemos la interpellatio injure sin que no tuviera sustituciones, después se abriría la sucesión a intestato, y cuando abriéramos la sucesión a intestato nos encontraríamos que el llamado es el mismo el cual hemos aplicado la repudiación presunta. Pues bueno, en este supuesto cabe la posibilidad de hacer la acumulación de ambos, la acumulación de ambas interpelatias, que se entienda por o interpelar para que acepte o bien la sucesión intestada, y si no lo acepta, que acepte la sucesión intestada. En cuanto a la cuestión relativa a la legitimación pasiva del requerido y su capacidad, indicaremos que cuando se trate de menores de edad, la interpellatio debe realizarse a ambos progenitores. Aquí nos podemos encontrar que si quieren repudiar es necesaria autorización judicial, en cuyo caso basta que presenten, a mi entender, la correspondiente solicitud al judicial para aceptar la autorización para que quede suspendido el plazo. Hay que destacar que en Cataluña también cabría esa repudiación a través del consentimiento de los parientes, pero es un plazo muy breve para conseguirlo. Lo menciono porque en el caso de que se trate de menores de edad, en Cataluña el efecto jurídico no es la repudiación, sino que se entiende aceptada pura y simplemente, se entiende aceptada a beneficio de inventario la herencia. En cuanto al incapacitado judicialmente, indicaremos que se plantea la misma situación. El tutor, si quisiera repudiar, necesitaría autorización judicial, y lo mismo ocurriría en Cataluña. En el caso de que no me hiciera ningún tipo de declaración, en Cataluña el efecto jurídico no es la repudiación, sino que la aceptación de la herencia a beneficio de inventario. Después, ¿qué ocurre en aquellos supuestos en los cuales nos encontremos con una persona que no tiene capacidad y no tiene modificada judicialmente la misma? No hay una sentencia de incapacitación. En este caso, en mi opinión, si se sabe en el momento del requerimiento, no cabe la posibilidad de poner la interpellatio injuria ante la imposibilidad de recibir la correspondiente notificación. El requirente deberá ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal para que inste el nombramiento del correspondiente defensor judicial, y en el caso de que se declare la incapacitación, en su caso también al tutor hacer la correspondiente notificación. Y pongamos el caso que hemos puesto en el ejemplo, que el hermano menor está casado y vive con su mujer y no está incapacitado judicialmente, sino está en una situación de incapacidad. Plantearnos el supuesto de que si podemos hacer la notificación, por ejemplo, a la mujer que es una guardadora de hecho. En mi opinión, tampoco cabe esa posibilidad, ni siquiera cuando nos encontremos esa circunstancia de una forma sobrevenida al tiempo de practicar la diligencia. ¿Y qué ocurre si esa mujer tuviera un poder general, incluso con carácter preventivo? Si fuera ab initio y en el requerimiento inicial, yo entiendo que tampoco cabría la posibilidad de hacer la notificación al apoderado. Sí que es cierto que el apoderado general con facultades, ¿no?, incluso en caso de incapacidad sobrevenida, podría comparecer ante notario y fuera del propio expediente aceptar o repudiar, con lo cual la cuestión se encontraría solucionada. Dicho lo anterior, el otro supuesto que se plantea es la del legatario, si cabe la posibilidad de la interpellatio injuria en el legatario. En el ámbito del derecho común habla todo el rato en todo momento del heredero, con lo cual, al tratarse de una norma de carácter excepcional, creo que no cabría una aplicación extensiva al mismo. En cuanto al legatario de parcial y cuota, algún objetor de la doctrina, y en la medida que forma parte de la comunidad de heredaria, le atribuye legitimación para ser requerido, y por lo tanto también lo debería ser el legitimario del derecho común de pars monorum. En Cataluña, al ser un titular de derecho de crédito, creo que no tendría legitimación. Pero en cuanto al resto de los legatarios en el ámbito del derecho civil de Cataluña, expresamente se prevé una revisión a las normas de la interpellatio injuria y por lo tanto puede ser objeto de requerimiento. El problema que se plantea dentro de la doctrina, si aquí estamos ante un supuesto que ante el silencio del requerido, el efecto jurídico que va a producir es una aceptación del mismo o una declaración
de presunta de repudiación. La mayoría de la doctrina se inclina como que se trata de un caso de aceptación y pérdida del derecho a repudiar, porque quizás sea el efecto más débil, pero yo tampoco le veo mucho apoyo positivo, porque se trata de una remisión pura y directa al precepto, y el precepto lo único que establece es una presunción de repudiación. Con lo cual, y en cualquier caso, en función de la posición que adopte el notario, por ejemplo, si estima que el efecto es la repudiación, creo que en esa función de imparcialidad y buscar el equilibrio entre las partes debemos ser mucho más rigurosos en cuanto a la apreciación del interés legítimo del requirente y evitar interpelaciones de carácter infundado. Podría estar fundada en aquellos supuestos, por ejemplo, que se tratase de un legado de carácter oneroso, o bien en aquellos casos en los cuales el legatario también responde a la deuda, como por ejemplo cuando se trata de legado de cosa específica y determinada que está hipotecada en garantía de una deuda hipotecaria destinada a la adquisición o rehabilitación de la vivienda. Aquí el deudor es el legatario, por lo tanto el heredero podría tener un interés en saber cuál es el efecto. De todas formas, y si en cualquier caso, si fuera el efecto de la repudiación, habrá que hacerlo constar clara y expresamente en la correspondiente acta de notificación. Dicho lo anterior, vamos a hacer referencia a continuación al trámite de la comunicación al requerido. Al respecto, está regulado en el Código Civil de Cataluña de una forma más extensa. En el Código Civil, el derecho común, solo se habla de comunicación al llamado, por lo cuanto en su exposición partiremos de lo que prevé el artículo 461.12 del Código Civil, que dice que el requerimiento personal al llamado debe hacerse como mínimo 2 veces en días diferentes. Si este requerimiento deviene infructuoso, el notario debe realizar el requerimiento por correo certificado y, en caso de que no pueda notificarse, debe realizarse mediante dictos publicados en los 2 periódicos de mayor tirada. Aquí el principal problema que se plantea es la acreditación del domicilio del requerido. Si basta las simples manifestaciones o hay que aportar otras pruebas documentales. Como nos han pedido que lo hagamos de una perspectiva práctica, hablar de una perspectiva práctica es lo mismo que hablar de los resultados, del resultado final que va a tener el expediente. En mi opinión, debemos volver a hacer montones. En primer lugar, en aquellos supuestos en los cuales al final se considera una notificación personal al requerido, poco importa la forma en que se haya acreditado el domicilio. No plantaría absolutamente ningún tipo de dudas. Y en aquellos supuestos en los cuales no se hubiera conseguido esa notificación personal, pues al respecto debemos diferenciar como regla general, o en primer lugar, hay 2 formas de comportamiento o de actuación por parte de los notarios. Hay aquellos notarios que, como habla de como mínimo 2 veces o requerimientos personales en días distintos, pues siguen haciendo notificaciones de una forma indefinida, o bien hasta que lo localizan y va a este montón, o bien hasta que llegan a la convicción de que aquel no es el domicilio. Si se produjera este supuesto, por muchas pruebas documentales que se quisieran aportar, certificados de empadronamiento, ¿no?, o comunicaciones de la agencia tributaria o de la seguridad social, la presencia del notario en momentos distintos y en épocas diferentes sin haber hallado al requerido desvirtuaría y pondría en duda si realmente aquel es un lugar efectivamente apto para proceder a la correspondiente notificación. Además, hay otros supuestos, como a mí me ha ocurrido en la práctica, que he acudido al sitio donde hay que hacer la designación y he percibido que allí no bebía el requerido. No, en el buzón aparecía el nombre de otra persona, no me abría nadie, pero interactuando con los vecinos y comunicando con los mismos, decían que no conocían a nadie ni que estuviera ni que hubiera estado nunca en ese edificio que respondiera a los datos de identificación del requerido. En este caso, en mi opinión, hay que declarar con una notoriedad de que aquel no es el lugar donde practicar la correspondiente notificación y, por lo tanto, dar por conclusa el correspondiente acta. Y después tenemos otro supuesto, en aquellos supuestos en los cuales el notario hace 2 o 3 reconocimientos notificaciones de carácter personal, no haya el requerido y se complementa. Esto se complementa el domicilio, por ejemplo, con certificado de empadronamiento, que ya tenía la resolución famosa de 6 de agosto del año 2019, consideró que produce efectos administrativos, pero también puede complementarse con otras declaraciones, como he dicho anteriormente, de la agencia tributaria, de la seguridad social, para el cual podemos pedir su auxilio o notificación. Pues bien, en mi opinión, la notificación que se realice 2 o más veces, complementada con la manifestación del requirente, y cuando de las notificaciones personales no se desprenda ningún indicio de que allí aquel no es el domicilio, estaría bien y tendría
plena eficacia jurídica. Lo único que ocurre es que lo colocaríamos en el montón de la incertidumbre jurídica. ¿En qué sentido? En que después esto puede ser apreciado por parte de un notario, por parte de un registrador de la propiedad y por parte de un juez. Y alguno de ellos puede entender o apreciar que no ha quedado suficientemente acreditado que el lugar donde se ha hecho la notificación es el domicilio, como es lo que ocurrió en la resolución de 6 de agosto del año 2019, que bastó que simplemente apareciera en otro documento la mención de otro domicilio en que no se había hecho la notificación personal, como para que se estimara que no se había hecho de forma correcta. Dicho lo anterior, vamos a hacer referencia ya a la notificación. La notificación debe hacerse personalmente por el notario y al requerido, frente a frente. Pues se le entrega, lo que se entrega es una cédula, o también, creo que no estaría de más, copia auténtica del acta notarial donde se relaciona toda la relación sucesoria y previa a su correspondiente identificación, o incluso a veces entregando la cédula firmada por el mismo tendremos ya un comprobante de que se ha realizado en forma. Y si llegamos al domicilio del designado, no encontramos al requerido y nos encontramos a un pariente, el cónyuge, el hijo, y nos dice que allí vive y que se haría cargo de la cédula de notificación. Al respecto, una cosa debe quedar clara, que a los efectos del artículo 461.12 del Código Civil de Cataluña, esta diligencia hay que calificarla como infructuosa. No es una diligencia bien realizada a los efectos de que compute, ¿no?, como realizada. Sin embargo, en la práctica hemos observado que el notario ha adoptado dos formas. Una, que una vez que encuentras al familiar, recoges, no entregas el acta y vuelves hacia la notaría, y después, en otros supuestos, que han actuado realizando la correspondiente entrega al familiar. Y en la práctica, la consecuencia que se ha producido es que en el 100% de los supuestos que se han realizado, el requerido acaba compareciendo en la notaría en un plazo muy breve y acepta o repudia, con lo cual estaríamos colocando el expediente en aquel que no plantea ningún tipo de problema. Ahora bien, ¿tiene apoyo positivo la posibilidad de entregar a un familiar en el ámbito del Código Civil de Cataluña? En mi opinión, sí, porque el artículo 202 del reglamento notarial así lo permite, la notificación, no a una persona que conviva, que tenga un vínculo personal con el requerido, y después porque el Código Civil de Cataluña, en cuanto a los requisitos, indicaremos que la finalidad son los requisitos de mínimos y que lo que pretende en todo momento es que la comunicación llegue al requerido para conseguir la mayor tutela, y por lo tanto cabría la posibilidad de que se entregue a un familiar. Lo que sí que ya no creo que tenga un apoyo positivo es cuando se entrega a un vecino, porque por el reglamento notarial no está protegido. Desde el punto de vista del ámbito del derecho común no hay regulación, se habla de comunicación al llamado, con lo cual creo que se aplicará supletoriamente los artículos 202 a 204 del reglamento notarial. Y en cuanto a las comunicaciones, en la medida que habla de comunicación al llamado, creo que al menos la primera debe ser con carácter personal. Dicho lo anterior, una vez que se hace la notificación personal al requerido, este tiene la opción, ¿no?, de aceptar o repudiar la herencia. Hay que destacar que esta aceptación de la herencia la puede realizar ante el mismo notario que ha hecho el requerimiento o cualquier otro. Si es un otro distinto que al que ha hecho el requerimiento, bien sea el notario del requerimiento inicial o bien el que le ha practicado personalmente el requerimiento, en la parte expositiva de la escritura hay que decir que es aconsejable hacer constar que ha sido como consecuencia de una interpelatio iure, y en el otorgan, después de hacer constar la aceptación, en el segundo, que requiere al notario para remitir copia electrónica al notario que conoce del requerimiento inicial, para establecer una coordinación y no provocar un expediente que sea contradictorio con una aceptación ya realizada. Lo que debemos evitar, sobre todo, es las manifestaciones en el acto de la diligencia o después, posteriormente, comparecencia en el acta, sobre todo en el ámbito del Código Civil de Cataluña, porque expresamente y con acierto, en mi opinión, la legislación catalana dice que esa aceptación debe constar en escritura pública. Creo que es con acierto, porque si nos podemos encontrar ante un pasivo evasivo, no se trata ahora que también con evasiones en cuanto a las palabras o los lugares donde lo haga, no quede claro si ha aceptado o no ha repudiado. Con lo cual, hay que destacar que es muy importante que se haga en escritura pública esa aceptación. En el supuesto que resulte infructuoso la notificación personal, hemos dicho que hay que hacer dos como mínimo, en días distintos. El notario, a su libre arbitrio, puede hacer tantas como tenga por conveniente hasta que llegue a la convicción de que aquel no es el domicilio, o, por ejemplo, que estamos ante un auténtico pasivo evasivo, como por ejemplo nos serviría de prueba esa notificación entregada al vecino y que después el requerido no comparece ante el propio notario, con lo cual colocaríamos el expediente dentro de aquellos que acaban en declaración presunta con aquellos que tienen una cierta o mayor firmeza. Dicho
Dicho lo anterior, en defecto de notificación personal está la certificación mediante acuso de recibo. Esta la puede realizar, en mi opinión, tanto el notario del requerimiento inicial como el del lugar donde se encuentre designado, porque no hay un verdadero derecho a contestar, sin perjuicio de que el requerido pueda comparecer en el propio expediente para hacer alegaciones que en ningún caso paralizarán el correspondiente procedimiento. Hecha la diligencia de notificación, los efectos jurídicos que produce son, por un lado, que en mi opinión el expediente, la interpellatio injure ya es un tren en marcha cuya paralización no depende de la voluntad exclusiva del requirente, sino que ya no tiene vida propia y no cabe la posibilidad de desistimiento. Y en segundo lugar, que una vez que se realiza la diligencia de notificación, en el ámbito del Código Civil de Cataluña, la aceptación de la herencia pasa a regirse por el principio de libertad de forma, que se podía hacer de forma privada, incluso de una forma expresa o tácita, a necesariamente y de forma sacramental deberse hacer en escritura pública. Hechos todos los trámites, al final, si no ha comparecido para aceptar o repudiar en el plazo de 2 meses, la herencia se tendrá por repudiada como regla general, con una declaración presunta, y si se trata de menores de edad o incapacitados, se tendrá por aceptada a beneficio de inventario. El plazo de 2 meses se computa de fecha a fecha y entendemos, por aplicación de las normas del enjuiciamiento civil, si el último día inhábil, pues habría una prórroga en cuanto al último. Y por lo que hace referencia a cuáles son los efectos, ¿no?, de esta declaración, paso a mi compañero para que haga la correspondiente explicación. Bueno, como hemos podido ver, el acta concluiría con una aceptación o una repudiación expresa, supuestos que no plantean ningún problema, o con una declaración por parte del notario de entenderse por aceptada o repudiada la herencia, que es el supuesto que plantea problemas. Únicamente hacer 2 puntualizaciones a este respecto. Una, que en Aragón y Navarra la responsabilidad sería intravires, aunque la aceptación sea pura, y otra, la ya comentada, del legatario y de los menores incapacitados. En principio puede parecer más gravosa la solución adoptada por el Código Civil catalán de tener por repudiada la herencia, pero en el fondo puede ser igualmente peligrosa la recogida en el Código Civil español, pues conlleva una aceptación pura y simple, por lo tanto con responsabilidad ultra vires, es decir, se responde no solo con los bienes de la herencia, sino también con los propios del heredero. Para comprender el alcance de estas consecuencias y los peligros que conllevan, un compañero me proponía 2 ejemplos bastante ilustrativos de cómo puede o podría utilizarse la interpellatio injure para finalidades bastante diferentes de las contempladas por el legislador. Así, un primer supuesto sería el del heredero que ha aceptado la herencia y rápidamente se da cuenta que ha metido la pata porque el pasivo es superior al activo. Entonces podría guardar su aceptación en un cajón y conseguir que alguien interpusiera una interpellatio injure contra él, no contestara al requerimiento y entonces en Cataluña se le tendría por repudiado. Así conseguiría burlar o dejar sin efecto la irrevocabilidad de su aceptación y formalmente no habría ido en ningún momento contra sus propios actos. Otro supuesto sería el de el acreedor que no puede cobrar sus deudas porque el deudor es insolvente, pero en cambio no lo son sus herederos. Podría entonces, al fallecimiento del primero, intentar una interpellatio injure contra los herederos, aprovechando un momento en que sabe que están ausentes de su domicilio y así, a la vuelta a las vacaciones, estos se encontrarían con que responden personalmente de las deudas del difunto y el acreedor conseguiría cobrar sus créditos. Bueno, para examinar las alcance de esta declaración de voluntad presunta por parte del notario, vamos a distinguir cómo debería actuar o actuaría un juez, un registrador y un notario. ¿Cómo debe actuar un juez? Bueno, según los artículos 9 y 13 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, estamos ante un acto de jurisdicción voluntaria y por lo tanto no produce la excepción de cosa juzgada material.
sería pues aplicable al juicio de notoriedad que finaliza la interpellatio in iure, lo que se prevé expresamente para las declaraciones de herederos ab intestato, en el sentido de que queda a salvo el derecho de los que se crean perjudicados para ejercitar sus derechos en el juicio declarativo contencioso correspondiente. Ello debe producirnos cierta tranquilidad, porque el juicio del notario no será definitivo, pero tampoco debe producir demasiada tranquilidad, porque puede dar lugar a una apariencia jurídica que dé lugar al surgimiento de derechos de terceros protegidos. En cuanto a qué debe hacer el registrador, bueno, lógicamente el registrador nunca va a calificar directamente la interpellatio in iure, pero sí la escritura de manifestación de herencia que se ha hecho en base a la misma. Evidentemente querrá que todo esté claro, sin lugar al menor duda. Ahora bien, ¿podrá entrar a calificar cómo se ha tramitado y concluido la interpellatio in iure? La postura de la Dirección General en este punto es que el ámbito de la calificación registral en cuanto a actas de notoriedad, y especialmente al de la interpellatio in iure, aunque ha sido un tanto vacilante, no es la general de las escrituras públicas recogida en el artículo 18 de la ley hipotecaria, sino la propia de los documentos o resoluciones judiciales prevista en el artículo 100 del reglamento hipotecario, por lo tanto más reducida y acotada. Ahora bien, en la práctica no debemos de atender solo a lo que dice la Dirección General, sino sobre todo a lo que hace. Y como resulta evidente de la resolución de 6 de agosto del 2019 antes comentada, el registrador podrá calificar y la Dirección General revisar hasta el más mínimo detalle del procedimiento. En cuanto a qué debe hacer el notario, conviene recordar que aquí nos vamos a referir únicamente al supuesto, que será raro, pero bueno, aunque sea excepcional puede producirse, de que el notario que vaya a autorizar la escritura de herencia lo haga en base a una interpellatio in iure que ha concluido con una declaración del notario de tenerse por aceptada o repudiada la herencia, y se persone algún interesado diciendo que esa interpellatio in iure no ha tenido en cuenta una aceptación o repudiación previas que fueron ignoradas. Si ahí concluye la interpellatio en una aceptación o repudiación expresa, no hay ningún problema. Entonces, en este punto cabe, en teoría, tres posibles respuestas por parte del notario. La primera es que diga que al interesado que debe de impugnar judicialmente en la interpellatio in iure, pues en otro caso él procederá a autorizar la escritura de herencia en base a la misma, puesto que es exactamente lo mismo que haríamos si una persona compareciera en nuestra notaría y dijera que una declaración de herederos ab intestato es errónea. La segunda posible respuesta es la de que el notario proceda a autorizar la escritura de manifestación de herencia, pero que no lo haga en base a la interpellatio in iure, sino en base a la aceptación o repudiación previas, pues son irrevocables. Y finalmente, la tercera posible actuación del notario es que se abstenga. Los notarios estamos para recoger negocios jurídicos en los que todas las partes estén de acuerdo, pero si hay disputa o contienda no nos corresponde, debe ser el juez el que entienda de las mismas y las resuelva. Si los interesados no están conformes, pueden presentar recurso de queja ante la Junta Directiva del Colegio Notarial, que resolverá lo que proceda. En principio, puede parecer muy complicado y difícil inclinarse por una de estas tres respuestas, pero en el fondo es más fácil porque realmente las tres pueden ser acertadas dependiendo del caso. La primera respuesta es apropiada cuando lo que se pretenda por el interesado es que ha habido una aceptación o una repudiación tácitas,
pues esto es algo que no corresponde apreciar al notario, sino al juez y por lo tanto debe de impugnar. La segunda, en cambio, parece más apropiada en el caso de que lo que se pretenda es que ha existido una aceptación o repudiación previas, pero que estén documentadas en instrumento público. Pues entonces son ciertas y también es cierto la fecha y por lo tanto al ser irrevocables deben de prevalecer sobre la declaración de voluntad presunta que resulta de la interpellatio in iure. Y por último, la tercera postura es adecuada en todos los demás supuestos o siempre que existan dudas al respecto. Lo importante es que si uno adopta cualquiera de las dos primeras, lo refleje detalladamente en la escritura y haga las correspondientes advertencias. Así, si posteriormente desembocara en un proceso judicial, el juez tendrá todo aclarado y explicado y quedará en principio salvada la responsabilidad del notario. La misma solución considero sería aplicable si hay conformidad entre todos los interesados, si bien en este caso la advertencia que debe hacer el notario es la fiscal de que el liquidador puede estimar que hay encubiertos unos negocios traslativos. Con lo cual concluyo mi exposición y la de mi compañero. Esperamos haber aclarado, si no todas, algunas de las dudas que puedan existir sobre esta materia y si quedara alguna, bueno, resolverla ahora en el turno de preguntas por el que devuelvo la palabra a la moderadora Raquel. Bueno, muchísimas gracias a los dos. La verdad es que ha sido una exposición brillante. Os comunico que hay felicitaciones de los oyentes por el chat, porque de verdad lo merece. Yo creo que nos ha aclarado muchas dudas, hemos aprendido muchísimo y sobre todo, particularmente los notarios, porque era desde esa perspectiva básicamente la exposición. Yo creo que afrontaremos este expediente con mucha más claridad y certeza y tendremos mucho más claro a la hora de adoptar determinadas decisiones, sobre todo teniendo presente la finalidad de este tipo de requerimientos, los problemas ante los que nos podemos encontrar y las soluciones que podemos adoptar. De verdad que muchísimas gracias a los dos, ha sido una exposición de muy alto nivel, ha habido que estar de verdad muy atenta para absorber toda la información que nos habéis dado. Se abre el turno de preguntas, hay varios, bueno, están agradeciendo vuestra conferencia, la verdad es que masivamente los oyentes. En todo caso, yo quería preguntaros qué opináis o qué solución adoptaríais en el caso en el que, practicada la notificación de una manera exitosa, entrega directa al requerido, se inicia el cómputo de 2 meses y en ese periodo de tiempo fallece. Es decir, la notificación es positiva, pero el notario que evidentemente no recibe al requerido, lamentablemente por el fallecimiento. ¿Qué ocurriría en ese caso? O sea, es un supuesto que después de la diligencia, ¿no?, de notificación se sobreviene el fallecimiento, ¿no? Exacto. O sea, en la diligencia... Vamos a ver primero lo que no es. Lo que no es seguro es que no puede acabar con una repudiación por una declaración presunta. Dicho eso, nos cabría la posibilidad de entender o bien suspender el procedimiento o darlo por terminado. Desde un punto de vista práctico, la facultad de aceptar y repudiar, ¿a quién le correspondería? Le correspondía a su heredero, al transmisario. Y para que eso se pudiera conseguir, sería necesaria una nueva interpellatio in iure al transmisario para que acepte la herencia, ¿no?, del requerido fallecido. Con lo cual, en mi opinión, el resultado que debemos dar es dar por terminada, ¿no?, dar por terminado el expediente, porque proceder a la suspensión, ¿no?, hasta que se arregle la nueva sucesión y tener que volver a hacer un requerimiento nuevo al transmisario, para eso se termina el procedimiento, se cierra y el requirente en el siguiente lo que tiene que hacer es acumular 2 interpellatio in iure. Una contra el transmisario, según, ¿no?, el heredero del requerido fallecido, y dentro de esa, una vez que lo acepte, requerirle también para que acepte o repudie la que ha sido objeto de la que hemos cerrado. Bueno, esa es mi opinión. Lo que creo que bajo ningún concepto podíamos dar, si el notario tiene lógicamente conocimiento del fallecimiento,
como un supuesto ¿no? que terminara por una reputación por declaración presunta, y en el ámbito del derecho común también por una aceptación pura y simple. Muy bien, muchas gracias. Hay también, bueno, lo que más hay son agradecimientos de verdad a la exposición. ¿Hay alguna consulta sobre supuestos de requeridos en el extranjero? Claro, el inicio de un requerimiento de una interpelatio para dirigirse a un requerido en el extranjero. Bueno, yo no sé qué opináis. Yo creo que no se podría garantizar si la finalidad es dotar de certeza todo el expediente y sobre todo el resultado. Yo creo que perdemos mucha seguridad en este tipo, pero no sé qué opináis. Bueno, claro, la pregunta se refiere a Estados Unidos. Ahí es un poco más problemática, sí, porque no es aplicable el reglamento comunitario 1393 del 2007. Pero, y tampoco, pues, claro, no son a lo mejor equiparables los notarios a los comunitarios, pero yo no veo problema en hacerlo a través de un notario americano, en este caso. Depende de cómo lo haya hecho luego las notificaciones y la tramitación, el notario español es el que deberá de valorarlo y declarar cumplimentadas o no. Pero yo ya digo, no veo problema en hacerlo a través de un notario del lugar, si no el cónsul español, si se presta a ello. También hablan, que ya habéis hablado de estas cuestiones en cuanto a la legitimación pasiva, la necesidad de la identificación y la localización, pero se preguntan si el requerido es una asociación que no se encuentra o que no se consigue identificar, ¿cuál sería la opción? Yo creo que ya lo habéis contestado un poco, que claro, cuando no se puede localizar, no se puede identificar al requerido, es que el expediente casi como que no se puede iniciar. No sé si pensáis así. Sí, bueno, entiendo que sí, que es necesario para la protección de la posición jurídica del requerido, bueno, que sea identificado y localizado. Hacer, ¿no?, interpelatios de una forma genérica o sin tener conocimiento cuál es el domicilio, pues me parece que no es ese el instrumento. La finalidad de la interpelatio in iure es un expediente de jurisdicción voluntaria para aquellos supuestos en los cuales no tengamos el que hemos denominado pasivo o evasivo perfectamente identificado y localizado. Acudir al notario para que haga labores de investigación y de detective ya a pinitio me parece también desproporcionado. Otra cosa es que las pueda complementar una vez que se inicia, ¿no?, el procedimiento, y una vez que va personalmente, ¿no?, pues lo puede intentar complementar pidiendo el auxilio de otras autoridades, que muchas veces no es efectivo, ¿no? Muy bien. Pues de verdad, ¿hay alguna otra cuestión? Pero en relación a Gloria Puig, si quiere, ha hecho una pregunta, es un poco extensa, si quiere le damos audio. No sé si está todavía. ¿Le damos audio? ¿Se le puede localizar? María Teresa Curas está dando... Adelante, tiene que darse el audio. Si no, no le oiremos. Ahora. Adelante. ¿Sí? ¿Me oyen? Sí, ahora sí. Buenas tardes. A ver, es una cosa que puede parecer sencilla. En el caso son dos personas, ya que es las interpeladas, dos hermanas, pero es previsible, dada la pasividad que han mostrado con varios requerimientos y demás, que no hagan absolutamente nada, con lo cual, de conformidad con el Código Civil de Cataluña, se entiende que repudian. ¿Qué ocurre? Que en este caso, que interpeladas las dos, bueno, no hagan nada en el transcurso de 2 meses, se entiende que repudia, pero una de ellas tiene 2 hijos menores. ¿Cuáles serían los efectos? ¿O qué se tendría que hacer? ¿Interpelar entonces a los menores? Ya sé que en caso de menores se entiende que aceptan beneficio de inventario y demás, pero no lo tengo claro. Sí, en mi opinión es lo que ha comentado. Hay que hacer la interpelatio in iure, había que ponerla contra los menores, como no tienen, ¿no?, habrá que ponerlo contra sus representantes legales. En este caso, pues también sería la madre. El efecto jurídico que se derivaría del posible silencio, ¿no? Vale. Aquí sería pues la aceptación de la herencia
a beneficio de inventario. De acuerdo, entonces entiendo que primero se tiene que hacer la interpelatio requiriendo a estas dos llamadas a la herencia, y en el caso de silencio probar hacer una segunda interpelatio ya dirigida a los menores, en este caso a los progenitores, para que en este caso pues, se entienda que si no dicen nada se acepta beneficio de inventario, o en caso de que repudiaran también tendrían que ser los dos progenitores que lo formalizaran. Sí, si repudiaran y fuera al notario tendrían que ir los dos progenitores, y además deberían comparecer los dos parientes, si fuera de vecindad civil catalana, ¿no? Las menores, los dos parientes mayores, o en otro caso, si no lo hubiera, pues la autorización judicial para proceder a repudiar, ¿no? Es lo que... Yo quería decir que sí. Este es uno de los inconvenientes que tiene la interpelatio, es que se puede alargar tremendamente. Yo he tenido un caso de que no iba a contestar el primer requerido, entonces había una sustitución vulgar a favor de los descendientes. Entonces, no solo el interesado tenía que dirigirse contra el primer requerido, sino que luego tendría que interponer otras 5 interpelatio injures contra los sustitutos vulgares. Y si a su vez repudiaban, otras tantas. Y claro, era interminable, era interminable. Sí, en este caso que he comentado, no se pueden acumular y hacerlas simultáneamente. En algún supuesto sí que lo he planteado, por ejemplo, en caso de ius transmissionis o de la repudiación de la herencia testada e intestada, pero aquí no cabría acumular a la madre y simultáneamente a los hijos, en mi opinión, porque en cuanto a los hijos no se ha producido la correspondiente delación hasta que no se frustre la de la madre. Por simplificar y ser más, ¿no? Sí, he leído una consulta que ha hecho un compañero a raíz de la mía. En este caso, las dos hermanas sí que están sustituidas vulgarmente por sus descendientes, porque creo que un compañero comentaba qué pasaba si estos descendientes, perdón, si la sustitución no era a favor de estos descendientes, sino de terceros. Lo digo porque en este caso que yo planteo sí que hay sustitución vulgar, o sea que sí o sí tengo que ir tendría que hacer una segunda interpelatio hacia los descendientes, pero no sé si es lo que comentaba el compañero que ha hecho una consulta al hilo de esta. Bueno, yo creo que se refiere a que si no son sustitutos vulgares los descendientes, sino que son otros terceros. Yo creo sí, que eso es lo que he leído ahora. El interpelatio habrá que hacerla siempre al cuyo favor se produce la delación. Si hay renuncia, entiendo que hay que, en su caso, hacer la interpelatio al siguiente llamado. Digo yo, no sé. Pero sí. Luego he entendido que la pregunta iba por ahí. Sí, así es. Bueno, gracias. Gracias por participar. Una más para no alargarnos. La verdad es que estaríamos aquí hablando toda la noche, pero no quiero entreteneros más. Víctor, ¿quieres audio o Víctor Asensio? ¿Le podéis dar audio? Bueno, si no os lo comento, simplemente pregunta, quiero aclarar un poco en el caso de frustración de requerimiento de entrega personal, si se envía por correo con acuse de recibo y... Ah, mira, se está conectando. Víctor, el audio, por favor. La cuestión es si se entiende cumplido el requerimiento, si recibe Víctor. Hola. Ahora, adelante. Pero no te oigo, yo no sé qué pasa con... Espera. Ahora, ya estás. Bueno, aunque no soy yo, ¿me oís vosotros? Sí, te oímos. No, simplemente es el caso que, como comentaba, como que la ley pide un requerimiento personal. Yo me planteo, y me ha ocurrido el caso incluso de hacer el requerimiento personal en el notario, bueno, fue a través de otro notario, no encontrarlo, no volverlo a encontrar el segundo requerimiento, enviarlo por correo. Además eran 3 requerimientos a 3 personas en el mismo domicilio, una madre y 2 hijos, y que recoja el requerimiento por correo, el acuse de recibo uno de los hijos, pero recoge los 3. Entonces yo me planteo, claro, el requerimiento personal, no sé hasta qué punto se ha cumplido. El notario lo dio por efecto del requerimiento, porque yo le envié una copia haciéndole constar las maneras de hacer el requerimiento personal. Primero hazlo así, bueno, copiando el artículo del Código Civil catalán, y si no por publicaciones, pero considero que con este recurso de recibo por parte de uno de los 3, recogiendo las 3 cartas, sería suficiente. Yo me planteo
no sé, yo lo di por bueno también, evidentemente, no voy a darle la palabra a un compañero, pero luego me da un poco de reparo, como decía Carlos, lo de la incertidumbre de que algún operador jurídico considere que no es suficiente. Y no sé si decirle que haga las publicaciones, porque claro, las publicaciones además son en los 2 periódicos de mayor circulación, que eso es carísimo. He tenido que hacer algunas también, es muy caro. No sé qué opinan los ponentes. Pues yo opino lo que estás comentando tú. Yo creo que va a ser una cuestión de riesgo, va a estar en el montón de la incertidumbre. Puede haber algún operador jurídico que estime que no esté suficientemente, no esté bien hecha la notificación, al no haberla recibido no haber recibido personalmente el certificado con acuse de recibo. También es verdad que otros, como ha ocurrido el caso, pueden entender que sí ya es suficiente y basta con que lo haya recibido alguien de la familia. Pero en mi opinión no estaría de más, para mantenernos el montón de la certidumbre, como he dicho vulgarmente, hacer la publicación de los edictos o volver a intentar otra vez la notificación por correo certificado con acuse de recibo. En mi opinión, también digo que creo que el requirente inicial, aunque no sea competente para actuar en el lugar del domicilio, podría haberlo realizado, porque creo que no existe un verdadero derecho a contestar en este caso. Muy bien, pues de verdad están entrando constantemente agradecimientos por la exposición. Víctor, ya estás aquí otra vez. Pero son las 20:42, de verdad no solo habéis sido precisos y brillantes en la exposición, sino también en la duración. Os agradezco muchísimo que hayáis estado aquí, que hayáis hecho esta exposición tan brillante, de verdad. Me imagino que recibiréis llamadas en los próximos días sobre este tema. Y bueno, a los personas que se han conectado, de verdad agradeceros vuestra presencia virtual aquí y esperamos que os volváis a conectar el miércoles que viene. En ese caso, a cargo de Javier Micó, notario de Sabadell, que hablará de las obras nuevas y la georreferencia al respecto. También un tema muy interesante, nada que ver con este, pero igualmente muy de actualidad y muy interesante y seguro que aprendemos muchísimas cosas. Muchas gracias a todos y hasta el miércoles que viene. Y de verdad, muchas gracias a los ponentes por toda la exposición brillante que habéis hecho. Buenas noches a todos.